Bienvenidos a este podcast, a este pequeño programa donde diferentes estudiantes con diferentes materias intentamos hacer pensamiento, elaborar pensamiento filosófico. Y el tema de hoy es bastante interesante porque trataremos de abordar la problemática de la educación desde un rubro que hasta cierto punto ha sido relegado o desplazado como un tipo de conocimiento antiguo, ¿no? La educación, pero también la educación a la luz de la filosofía. Y esto, evidentemente, tendría que tener un sesgo, tendría que tener ciertos rubros que son problemáticas concretas que impidan o imposibiliten o de alguna manera no favorezcan a la educación en cuanto proyecto integral que construye y tiene como fin último a la persona. Es por eso que estamos aquí en dos equipos, que es el equipo de los Microsoft y los Areopagitas, que cada uno desde su diferente rubro, unos desde la educación y otros desde el pensamiento filosófico, como el de un servidor, trataremos de abordar la problemática. Es por eso que les pido a mis compañeros del equipo, los Microsoft, que presenten una temática muy genérica sobre los temas de la materia que les competen. Y no sé si te gustaría iniciar, Karim. Hola, pues yo soy Karime y pertenezco al equipo de los Microsoft. Nosotros estamos cursando la materia de la educación en la sociedad digital y hemos abordado temas relacionados a la tecnología y cómo esta ha ido evolucionando e influyendo dentro de la educación, pues sobre todo aquí en México. Muchas gracias, Karime. Brian, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, hablando con respecto a las primeras actividades, sí dimos mucho contraste en cómo era la educación para nuestros abuelos y la implementación tecnológica en el sistema educativo actual. Y pues hicimos varias discusiones de el cómo es una gran herramienta para nuestro proceso educativo. Muchas gracias, Brian. Alejandro, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, de igual forma, pues como comentaron, pues al inicio empezamos viendo una comparativa de cómo era la tecnología antes, la forma de aprender antes. Después vimos un poquito sobre cómo está o en qué se basa la, la educación en México, los apoyos que se pueden dar. Y pues por último, pues empezamos viendo un tema como de la calidad de los maestros, ¿no? Haciendo una comparativa de un buen maestro con un mal maestro, ¿no? Y básicamente fue eso. Muchas gracias. María Fernanda, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Hola, buenos días. Pues como comentaron mis compañeros, es una materia que está basada en la educación digital. Hemos hecho actividades donde comparamos épocas y el desarrollo que ha tenido pues la educación, en este caso, por ejemplo, virtual, con la llegada de la pandemia. También hemos hablado de las ventajas, de las desventajas y también tuvimos una actividad sobre los diferentes medios tecnológicos que se utilizan en los diversos niveles educativos en México. Muy interesante, María Fernanda. Patricia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro, ya por último, pues como dijeron mis compañeros, que hasta ahora se ha tratado de una asignatura que, bueno, al menos para mí me ha hecho reflexionar y analizar sobre cómo ha sido el desarrollo de la tecnología y cómo ha impactado, pues, en nuestras vidas, ¿no? Al igual que en otras tareas, pues se abarcaron preguntas que hicieron darme cuenta de aspectos como, por ejemplo, la educación que he tenido hasta hoy en día, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Muchas gracias, Patricia. Y creo que ya para finalizar del equipo los Microsoft, Luis, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mi opinión es bastante parecida a la de mis compañeros. Concuerdo con ellos en sus comentarios. En la asignatura hemos podido estudiar y ver los diferentes cambios que ha sufrido el sistema de educación y las diferencias de cómo se hacían las cosas antes a comparación de la actualidad. Incluso si hacemos un poco de memoria, en la primera actividad, al entrevistar a una persona de edad adulta, pudimos ver los diferentes actos que hacían ellos a comparación de las mismas acciones, los mismos contextos, digamos, solo que con diferentes actos. Y todo esto debido a los cambios tecnológicos. Gracias. Muy interesante, la verdad, la perspectiva de la educación. Hay una frase que dice Julián Martín, discípulo de Bouchot, en materia de hermenéutica analógica, y dice que
ahorita que mencionan todo esto de la educación, ¿no? Porque vamos a dar paso a la filosofía. La filosofía tuvo dos hijas, una loca y una alborotada. La loca, la psicología, y la alborotada, la educación. Y vamos, lo digo no como en forma despectiva, sino porque vamos a ver que, contrario a lo que muchas veces se piensa, tiene una relación prácticamente inherente pues con la filosofía, ¿no? Y cómo estos retos también se van a contrastar o se van a apoyar en lo que vamos a platicar ahorita. Y pues ahorita vamos a precisamente a darle voz al siguiente equipo, que es el de los Areopagitas, que son precisamente, y yo me incluyo dentro de precisamente la misma problemática, porque al final de cuentas hablamos o nos tratamos de referir a los procesos mentales, pero desde la óptica de la filosofía, ¿no? Y por eso le voy a pedir a Fabi que nos comente un poquito de aquellos temas de su materia que han ido abordando a lo largo de este proceso y que nos dé una perspectiva muy genérica de ellos. Sí, claro. Bueno, pues a lo largo de el corto periodo que llevamos en esta materia, pues hemos ido analizando temas como, por ejemplo, el dualismo, la dialéctica, comparando y confrontando también el avance que ha tenido durante la historia, la relevancia que se le ha dado, y cómo es que actualmente estos dos términos o estas prácticas, por así decirlo, siguen vigentes en la sociedad, no solamente en la vida profesional, sino también en la vida cotidiana, y más que nada ir analizando y sobrepensando cómo este tipo de prácticas han ayudado a la sociedad a llegar al conocimiento que hoy en día tenemos. Muy interesante, muchas gracias. Oscar, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues son en el mismo aspecto que la compañera. Hemos visto acerca del dualismo, de la dialéctica, de cómo se relacionan entre sí. Hemos visto que prácticamente el dualismo viene existiendo desde siempre, lo mismo con la dialéctica. Llegamos a la conclusión de que mientras tenga el ser humano la capacidad de razonar, va a tener la capacidad de filosofar. Y también vimos cómo la filosofía ha estado trascendiendo con el tiempo. Muchas gracias, Oscar. Mauricio, con lo que ya han mencionado, ¿qué puedes complementar? Bueno, pues yo puedo decir que en los temas que hemos visto han sido semejantes, pues tratan de que nosotros no veamos siempre todo el camino que lleva a una decisión. Es decir, que el dualismo y la dialéctica son puntos de vista que nosotros no logramos ver y que necesitamos de escuchar de otras personas o ver otros puntos de vista. También hablamos de que la filosofía ha trascendido porque nos ayuda a buscar más verdades o ampliar nuestro conocimiento. Muchas gracias. Y Jorge, con respecto a lo que ya se ha mencionado, ¿qué pudieras agregar o cómo pudieses enriquecer? Con respecto a los temas que vimos en nuestra asignatura, es necesario también recalcar el tema que repasamos acerca del error desde el punto de vista filosófico, ya que se mencionó que el error debe demostrarse como una materia para proporcionar experiencias a aquel o aquella que las vive y no como algo negativo para la vida. Esto debe ser que el error sea más algo enriquecedor y no verlo desde algo que hiciste mal, sino que algo que te ayudará a crecer. Me parece un todo muy importante, ¿no? Y con esto hago mi aportación en ese sentido. Creo que nosotros abordamos dos corrientes filosóficas muy particulares, que son el dualismo y la dialéctica, el dualismo platónico y la dialéctica hegeliana. Y en el proceso pudimos hacer esta interfaz que luego nos llevó a concluir que, contrario a lo que se pueda juzgar a principio o de forma a priori, no están tan excluidas como pareciese, y de ahí que retome este aspecto que mencionabas ahorita, Jorge, acerca del error. Más bien la orientación que hablábamos, sobre todo al citar a autores como Hegel, ¿no?
que plantean que la realidad no es ni blancos ni negros, sino es un matiz de grises. Posibilita precisamente esta complementariedad. Hablábamos de que posibilitaba el diálogo, precisamente buscaba gestar en nosotros una escucha activa y no pasiva, y a su vez generar procesos de reflexión que no solo ingieran a nivel superficial o que se queden como en la retención aleatoria de contenido, sino que verdaderamente se traduzcan en una praxis efectiva, que al final de cuentas yo creo que eso es la educación, cuando no me es ajeno o no me es indiferente aquello que me está aconteciendo en cuanto a contenido, sino que más bien tiene una injerencia real al grado de que soy capaz de proyectarme en él, hacer lo mío y entonces tener una praxis o una acción verdaderamente efectiva, ¿no? Y creo que ese es el gran reto que tenemos hoy en la educación, hacer este salto de calidad, así como autores como Bautila van a hablar del necesario salto del fenómeno al fundamento. Yo creo que este sería la inversa, partir de la teoría para llegar a la praxis, hacer una verdadera praxis en la vida de la educación. Y bueno, sentado estas bases, cada quien desde su foro, desde el ámbito de su competencia, pues ahora vamos a intentar gestar a la luz de un documento muy particular, que era precisamente el reto, creo que eso es lo que intenta explicar el documento al menos, el reto de la educación, pero, ojo, siempre desde esta rúbrica, del pensamiento filosófico. Y el pensamiento filosófico, y lo menciona el autor al principio, no como una amalgama de contenidos históricos, que a veces cuando se habla de filosofía es lo primero que se piensa, historia de la filosofía, no, más bien la filosofía como herramienta hermenéutica para interpretar la realidad, para posibilitar procesos de conocimiento efectivos, herramienta que también se traduzca en una verdadera, lo que mencionaba hace un momento, praxis activa, y que de alguna manera, y creo que este es el punto más importante del documento, cómo logro hacer esta interfaz entre aquello que conozco y yo como sujeto cognoscente, es decir, como aquel que realiza la acción de conocer. Y es por eso que vamos a empezar este diálogo con el equipo Microsoft partiendo de esta pregunta. Y me gustaría, Karime, si pudieras hacernos el favor de comenzar con tu aportación. El documento menciona 5 problemáticas muy concretas que, al menos desde la perspectiva del autor, serían así como los hincapiés para abordar de manera pronta en los retos de la educación. De esos 5, los sesgos cognitivos, el criterio, la inteligencia emocional, Karime, ¿cuál es a tu parecer el más importante o el que con mayor prontitud debamos atender? Y trata de justificar un poco esta respuesta. Bueno, pues en el equipo en conjunto analizamos el artículo y consideramos que el aspecto más importante era la inteligencia emocional, ya que este tiene un papel muy importante en la educación en la actualidad, debido a que representa el desempeño de los estudiantes y cómo es que ellos se van a ir desarrollando. O sea, esto afecta a los estudiantes dentro de estos aspectos. Muchas gracias, Karime. Brian, ¿cómo puedes complementar esta postura de tu equipo? Sí, bueno, la inteligencia emocional es una gran herramienta, una manera de establecer mejores relaciones sociales con las personas y por supuesto nos ayuda a desenvolvernos en diversos ámbitos en nuestra vida como estudiantes. Emociones como el estrés o la ansiedad o sentimientos como la depresión, el desánimo o la falta de autoestima influyen de manera negativa en nuestro proceso académico, por lo cual es prioritario que los docentes nos impartan esa orientación en este tema de inteligencia emocional. Muchas gracias, Alejandro. Ok, bueno, pues igual, de acuerdo con mis compañeros, pues la inteligencia emocional fue así que el tema que seleccionamos. Y esto pues, vaya, parece ser que es como una base fundamental igual para adquirir el conocimiento, pues ya que nos va a servir para regular las funciones, las emociones y sentimientos, mejor dicho, que pues nos sirven para cruzar el proceso de estudiar
si bien podemos tener a un alumno que tenga buen desempeño, una buena cualidad para el estudio, si a esto le anexamos problemas emocionales como la ansiedad o el estrés, pues a lo mejor el empeño de este pues va a disminuir un poquito, ¿no? Entonces, pues consideramos que la inteligencia emocional pues también lleva un papel pues bastante fundamental a la hora de poder adquirir el conocimiento. Ok, muchas gracias. Patricia, ¿qué nos pudieras comentar tú para enriquecer este punto? Claro, bueno, en este caso no sería como que algo, bueno, sí es algo positivo, pero no en sí, porque pues, ¿cuáles serían los efectos negativos de esa inteligencia emocional? No logro ver algo malo respecto a cómo se está involucrando la inteligencia emocional en educación, pero pues con los comentarios que hasta ahorita han hecho mis compañeros, en nuestra sociedad, sobre todo en la gente mayor, se considera que estas emociones o sentimientos pues no son más que tonterías de niños, ¿no? O sea, no tienen gran relevancia y por ende no se le da mucha importancia. Entonces siento que pues no estaría de más centrarse en talleres o cosas por el estilo que involucren un poquito más esta problemática que estamos mencionando, ¿no? Para pues, que la gente mayor se dé cuenta de que no es un desperdicio de tiempo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, Fernando, ¿te gustaría comentar algo al respecto? Sí, claro, como comentaron mis compañeros, pues sí es importante conocer sobre la inteligencia emocional, ya que estas pues son las bases de un desarrollo sano. Por ejemplo, con la llegada de la pandemia, que nos enfocamos un poquito a lo que decía de hecho el artículo, es el hecho de que pues fue un cambio demasiado repentino para todos y obviamente muchos de nosotros pudimos vivir lo que es la angustia, el estrés, al poder conocer un sistema educativo nuevo, por decirlo así, algo virtual, algo hasta cierto punto desconocido. Entonces fue un reto tanto para estudiantes y maestros y pues en muchos de los casos afectaron aspectos sociales y también educativos y por consiguiente también pudo afectar nuestro desarrollo. Me parece bastante interesante las aportaciones que hacen, ¿no? Creo que al final la connotación que toma el equipo es referente a la inteligencia emocional, ¿no? Y cómo hace esta relación con la virtualidad, ¿no? Que pudiese parecer como distinto, ajeno, porque cómo haces procesos que contemplen la emotividad desde la virtualidad, ¿no? Creo que por ahí podría partir pues un debate bastante interesante. Y vamos a dar pie ahora le voy a pedir a Oscar, que es ya del equipo de los Areopagitas, que inicie planteando la misma pregunta que le hacía Karime. Para ti, en tu perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál de todos estos 5 criterios te parecería que sería como el más importante a atender ahora? Creo que Luis quiere participar. Adelante, Luis. Tú eres del equipo de los Microsoft, ¿no? Adelante. Faltó un pequeño comentario sobre lo negativo. Como mencionaba mi compañera Patricia hace un momento, creo que uno de los principales aspectos negativos de la inteligencia emocional en la sociedad que vivimos es que a uno se le otorga la importancia que se debería. Aunque un uso elevado de esta también nos podría censurar algunas emociones, porque al buscar manejar las situaciones a la perfección, acabamos teniendo otras emociones para que no interfieran. Sí, o sea, lo que menciona Luis es como un poquito, no igual, pero un poquito lo que mencionaba ahorita, ¿no? Como, creo que sirve para reforzar la parte conclusiva del argumento de tu equipo. Pero vamos ahora a ver pues, qué piensa este equipo de los Areopagitas, ¿no? Esto desde la perspectiva de la educación, ¿no? Que es como su aforo, su materia. Y ahorita vamos a hablar desde la filosofía. Ahora sí, Oscar, si me pudieras ayudar dando tu punto de vista de estos 5, los sesgos cognitivos, la inteligencia emocional, ¿cuál crees tú que la educación tendría que afrontar con mayor prontitud? Yo considero que el que debería darle prioridad al sistema educativo es la manera en que usamos nuestro pensamiento. Debido a que el día de hoy solo se toma en cuenta un tipo de inteligencia dentro de la
del sistema educativo, que es la inteligencia matemática, por así decirlo. No toman en cuenta otro tipo de inteligencias, ya que hay gente que se quiere dedicar a otro tipo de cosas como el arte, la música, etc. Y pues al tener un sistema educativo tan cerrado a un tipo de conocimiento, las demás quedan, por así decirlo, las demás habilidades que se pueden llegar a desarrollar por los compañeros o por los alumnos, pues prácticamente quedan enterradas, por así decirlo, y no pueden alcanzar su máximo potencial, y los alumnos se ven obligados a únicamente adoptar el tipo de inteligencia que el sistema les está buscando implementar. Ok, Oscar, muchas gracias. Mauricio, en tu perspectiva, la misma pregunta, ¿cuál sería? Pues sí, como dijo mi compañero, el del pensamiento. Yo creo que tenemos un problema que en la actualidad las escuelas se basan más en ¿cómo se llamaba? En el recordar las cosas que en vez de razonarlas y pensar, porque actualmente tenemos el problema de que muchas veces solo leemos y nos aprendemos textos en vez de razonarlos y buscar usar la mente y el pensamiento. Como decían esto, el pensamiento debe ser que nosotros razonemos dentro de nuestra mente el por qué sucede eso, el por qué sucede lo otro, o por qué dice eso, y tenemos que hablar, tenemos que preguntar a los demás, tener una conversación para que nos den su punto de vista y nosotros podamos expandir nuestro pensamiento acerca de lo que leemos. Muchas gracias. Jorge, esto que van mencionando, que creo que ya va a generar un hilo, al menos en la respuesta, ¿cómo lo podrías complementar o cómo podrías hacer crítica al respecto? Sí, al nosotros ser representantes de una asignatura relacionada directamente con la filosofía, pues obviamente tenemos que notar la importancia que tiene el pensamiento y la manera en que es usada. Para esto se puede relacionar con la manera en que tenemos ideas y tener que llevarlas a cabo y no simplemente dejarlas como eso, como meras ideas. Para esto siento que entonces se tiene que rechazar el concepto de que en la educación actual es conflictivo que la memoria sea considerada primordial, como algo de lo más importante que un alumno debe de tener desarrollado. En lugar de eso, el alumno, siendo que es más importante aprender y optar más por un desarrollo de la creatividad más que de la memoria, ser más abiertos que quedarnos encerrados en la mera memoria y solo repetir las cosas tal cual. Esta creatividad siento que entonces se verá reflejada en cómo los alumnos puedan tener un mejor desempeño o mejores ideas en cuanto a sus proyectos, y no solo se limita a la vida académica, también puede influir en la vida diaria, en la toma de decisiones. Sí, me parece muy interesante esta aportación sobre la creatividad, ¿no? Que de pronto puede ser excluida como forma de inteligencia o puede interpretarse como algo diverso a. Fabi, ¿qué nos puedes decir tú al respecto con todo esto que se ha mencionado? Sí, bueno, pues yo creo que retomando lo que decía el compañero anterior, creo que en cuestión de educación actualmente muchas veces es criticado, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, me ha tocado ver a mis padres o a mis tíos, etcétera, criticar el modo de enseñanza actual, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita que me ven, escuchan haciendo tarea, es como, ¿por qué no escribes a mano? ¿O por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? O sea, de verdad estás aprendiendo. Ellos creen que no estoy aprendiendo, ¿no? Porque las tareas y etcétera
pues no es como ellos solían hacerlo, ¿no? Entonces hay siempre esta cuestión de saber si de verdad te está sirviendo la escuela, si los maestros están haciendo un buen trabajo, etcétera. Y creo que principalmente el problema que se da es que no se sabe, no podemos razonar bien que hay diferentes tipos de conocimiento y diferentes tipos, o sea, hay personas que sobresalen más en algunas otras cosas, y creo que en cuestión de la educación no está muy bien pensado, al menos en nuestra sociedad, en esa cuestión de que no todos sobresalimos en todo o en lo que la sociedad considera más importante, ¿no? Porque hay personas que probablemente no sean tan inteligentes, o sea, no inteligentes en cuestiones de que no sean listos, sino que no son tan, no son como muy buenos en ciertas áreas como matemáticas, no sé, pero tienen mucho conocimiento artístico, etcétera. Entonces creo que actualmente no se da la tarea de pensar en esto, ¿no? Y al menos yo siento, desde mi punto de vista, que pues no está bien conceptualizado, no está bien planteada esta idea de que pues la educación es distinta para cada uno, ¿no? Porque cada persona funciona de manera distinta, y es esto mismo, bueno, lo que quisiera yo plantear. Es muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas la amalgama de la educación es sumamente amplísima, ¿no? Pero digo, dentro del enfoque y al menos aterrizando un poquito y dando mi aportación, ahorita se me venía mucho a la mente esta frase de Durkheim que hablaba precisamente de que el objeto de la educación no es transmitir conocimientos numerosos, sino crear un estado interior y profundo. Es decir, Durkheim usa esta figura de la polaridad en el espíritu, en la cual no solo, y lo decía al principio desde la dialéctica del dualismo, no solo tomo conciencia del conocimiento que acontece frente a mí y que todavía se compleja más porque ya no me aparece de forma física frente a un docente, frente a un libro, frente a una experiencia, sino que ahora se acompleja más en cuanto que adquiere un estado virtual digitalizado, ¿no? Y ahí la complejidad de cómo genero estas relaciones con ese acontecimiento que me acontece, sino que también tendríamos que hacer este esfuerzo, y de ahí lo que yo criticaría, ¿no? Estos sesgos cognitivos. Y me parece, ¿verdad?, que aunque la intención de la pregunta es enfocarnos en uno, creo que autores como Beuchot en esta materia pueden darnos una aportación con su propuesta de hermenéutica analógica, porque ellos van a apostar, y digo, retomo también lo de la dialéctica, ¿no? La realidad no puede ser blancos y negros, o sea, la vida no es contrario a lo que muchas veces se piensa como bueno o malo, sino que es matices de grises. Entonces, restringirnos a un enfoque único me parece que es no solo equívoco, sino inclusive contrario a una verdadera respuesta sólida y efectiva para la educación. Yo creo que el giro está, esta polaridad de Durkheim se encontrará entre sí los sesgos cognitivos, que al fin de cuentas están directamente relacionados con el criterio personal, pero que también no se deslindan a cierto punto de la inteligencia emocional, ¿no? Porque precisamente hablar de este tipo de inteligencias apela a este criterio o a esto que mencionaban acerca de la creatividad, el mirar que la educación pues, es amorfa, ¿no? O sea, tiene diferentes rostros, no puede tener un criterio absoluto, ¿no? Ya hemos, creo que, superado hace mucho tiempo este tipo de situaciones, y el esfuerzo será más bien, como ya advierten algunos filósofos como Platón, Sócrates, precisamente este adagio kantiano de la Ilustración del atrévete a pensar, atreverse a pensar, porque autores como el filósofo español José Luis Narváez van a decir que es muchísimo más cómodo quedarnos en esta caverna platónica de la ignorancia en la cual me dejo arrastrar por las ideologías, por las modas, por las formas de pensamiento persistentes, en vez de atreverme a ir contracorriente, en vez de atreverme a hacer este ejercicio de reflexionar, de verdaderamente pensar, de cuestionar, y no una duda aislada, una duda carente de un criterio, sino más bien dudo en cuanto que precisamente deseo conocer, y el hecho de que me aparezca un contenido de esta forma o de esta otra no quiere decir que necesariamente así sea, sino más bien yo, y aquí también hago esta aportación, para mí la duda será precisamente esta herramienta efectiva
para hacer esto que decía al principio. No solo me acontece el conocimiento, sino que lo apropio e inclusive lo proyecto como mío. Ya no me es ajeno, ya no me es distinto, sino que hasta cierto punto es parte de mí. Y ahí creo que se cumple el propósito del documento, porque aún en esta situación virtualista, o de virtualidad, perdón, creo que estas situaciones o estos sesgos que encontramos, ¿no? De la dificultad de pronto del estudiante de asumir roles autónomos de estudio, la fatiga, este juego emocional, todo ese tipo de cosas se verían cimentados en un fundamento sólido que realmente me haga, insisto, identificarme con el conocimiento. Descubrir que precisamente a través de esos conocimientos también me construyo, también me realizo, también me hago. Y entonces, de forma indirecta al menos, atender estas situaciones emocionales, que es que mencionaba el otro equipo, que parece ilógico, ¿no? A ver, estudio contaduría, ¿qué tiene que ver eso con mis emociones? Bueno, no directamente, pero sí el descubrir en la economía un proyecto de vida y un sentido de la misma beneficiará una dinámica cotidiana, porque no será el estudiar por el estudiar o el estudiar por el subsistir. Aquí también me podría meter con Marx, ¿no? Y criticar el sistema, que no es el caso ahorita, pero creo que por ahí iría más o menos mi propuesta, ¿no? Y que creo que es lo que resume la propuesta de mi equipo. Pero bueno, ahorita que íbamos platicando de todo esto, que íbamos hablando, quisiera ahora escuchar, y vamos a entrar ahora con el equipo de los Microsoft, y te pediría a ti, Karime, que de alguna manera vamos a intentar de forma muy breve exponer los razonamientos que te llevaron a seleccionar esto que has mencionado, ¿no? Esta opción que creo que en su caso es la parte de la inteligencia emocional. Pues también como que hablar de esto, de esta interpretación de aspectos problemáticos en la sociedad actual y pues esto de manera detallada y esquemática. Bueno, pues yo considero que, como ya había mencionado, pues la inteligencia emocional es algo que va a perjudicar el desempeño de los estudiantes y pues creo que sería bueno pues implementar alguna estrategia en la que se trabaje pues la inteligencia emocional de los estudiantes, aprovechando también los recursos y herramientas de la tecnología, como lo sería alguna plataforma de videochat, pues para tener la disponibilidad de los estudiantes y que ellos se acomoden mejor a su tiempo, y que también sería bueno pues que se establecieran reglas o dinámicas entre ellos para que de esta manera pues ellos puedan sentirse más cómodos y seguros al trabajar en sus emociones y que así puedan aprender a entenderlas y cómo regularlas. Muchas gracias, Karime. Brian, ¿qué puedes decirnos con respecto a esto? Sí, bueno, la inteligencia emocional influye directamente en nuestro proceso académico, como menciona mi compañera, por lo cual sí es importante implementar estrategias. En este caso, yo diría que una estrategia podría ser la implementación de ayuda profesional, pues cada estudiante tiene diferentes problemas y vive en un contexto distinto, por lo cual la inteligencia emocional, el manejo de las emociones de algunas personas puede ser muy bueno, pero a otros les puede costar mucho trabajo, por lo cual se debe brindar esta atención a los estudiantes a través de programas de ayuda profesional. Muchas gracias, Brian. Alejandro, con esto que van mencionando tu equipo, ¿qué puedes complementar o cómo podrías enriquecer? Bueno, pues de igual manera, yo pienso que sí se pueden implementar algún sistema de control o manejo de las emociones y los sentimientos, ¿no? Yo creo que se pudieran enfocar quizás un poquito más al área o al nivel de la secundaria preparatoria, que es en la parte en la que yo considero que llega a tener o llegamos a tener más conflictos emocionales y sentimentales. Y pues todo esto, pues más que nada con la ayuda la ayuda psicológica, motivación por parte de los maestros, quizás algún taller o curso, y en casos particulares pues se pudiera utilizar algún apoyo con profesional capacitado, ¿no? Un psicólogo o algo por el estilo. Ok,
Ok, muchas gracias. Mafer, ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro, basándome en lo que han comentado mis compañeros, lo primero pues obviamente es contar con el personal capacitado que nos pueda ayudar con todas estas pues adversidades. Y pues sí, como comentó mi compañero Alejandro, es importante que en todos los niveles educativos se pueda tener como que esta ayuda y que nosotros como alumnos siempre tengamos presentes que pues no estamos solos, que contamos con el apoyo necesario y que sea un apoyo accesible y rápido, así basándome en lo que comentó también mi compañera Karime, en donde pueden ser sesiones rápidas vía Zoom o por diferentes plataformas pues para mejorar nuestro desarrollo. Muchas gracias. Y finalmente, del equipo de los Microsoft, Luis, ¿qué nos pudieses decir con lo que se ha mencionado? Como mencionan anteriormente algunos de mis compañeros, podríamos comenzar a darle un mayor énfasis a su importancia. Se podría lograr dando ejemplos concisos y demostrando su valor. Un ejemplo sería que gracias a ella en las ciencias administrativas se puede comprender mejor a los demás, adaptarse a las situaciones cambiantes de mercados, ya sean sociales o financieros, ser más empáticos e incluso tener una vida más sana. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte del equipo de los Aeropajitas acerca de las propuestas que han pensado para como ya han comentado nuestros compañeros Microsoft, ¿no? Que apelan a esta parte del acompañamiento, y este acompañamiento también ha ahondado a diferentes herramientas de tipo digital que existen que pudieran beneficiar este tipo de experiencias, ¿no? Fabiola, ¿qué propuesta, o más o menos va ahondado, como ya lo pregunté hace rato, qué propuesta ahondado con lo que mencionaste hace un momento crees que pudiese beneficiar y favorecer esto de la educación? Sí, bueno, pues yo creo que es más, la propuesta que yo haría sería como, pues va a sonar un poco repetitivo, ¿no? Pero tener este personal capacitado para escuchar a los estudiantes, ¿no? Y apoyarlos en las áreas en las que pues ellos sientan más fortaleza, sin descuidar las áreas en las que no, obviamente, ¿verdad? Pero siempre optando por apoyar el área en el que ellos pues quieran desarrollarse, ¿no? Porque pues como se bien mencionaba, pues la educación tiene muchos rostros, ¿no? Entonces sería esta cuestión de impulsar más que nada a los estudiantes y a la educación en sí para que se amolde o se adecue pues a cada persona, que si bien suena una cuestión muy perfecta, por así decirlo, pues probablemente se encuentre una manera pues de realizarlo, ¿no? Porque al fin de cuentas estamos hablando de que pues es la educación la que forja y forma a los líderes del mañana o a las personas que van a hacer el cambio del mañana, ¿no? Entonces se necesita una educación que vaya acorde a pues sus necesidades más que nada. Muchas gracias, Javi. Oscar, ¿qué nos pudieras comentar al respecto? Pues yo considero que, pues como ya hemos visto y hemos experimentado la mayoría ahorita que estamos en nivel universidad, supongo que todos llevamos en la preparatoria algún módulo de orientación educativa, pero yo considero que ya es muy tarde, bueno, si bien ayuda, pero ya es muy tarde como para en ese momento empezar a llevar orientación educativa. Yo considero, en base a lo que dije anteriormente, que esos módulos de orientación educativa se pueden ampliar incluso desde la primaria, en los últimos grados de primaria, para que pues la persona se empiece a dar una idea de qué puede, pues qué le gusta más, a qué se puede dedicar, ¿sabes? Porque prácticamente, bueno, en base a mi experiencia, el modo de educación de orientación educativa que llevé, pues lo sentí muy agobiante. Prácticamente es como que
te obligan, bueno, no lo obligan, pero ajá, es como que se están carrereando para elegir qué estudiar prácticamente un año antes de que ya, ¿sabes? Porque hay gente que pues sí, ya viene desde toda su vida sabiendo qué quiere estudiar, pero hay gente que pues hasta ese tiempo pues no se ha decidido porque no ha llevado, como no se ha puesto a pensar en ello, ¿sabes? Los módulos no serían exactamente para elegir carreras de primaria, sino para ver qué te gusta hacer, a qué te puedes dedicar más o menos, qué fortalezas tienes, dónde pues así, pues no eres tan habilidoso en cierta área y qué otra área tienes habilidad. Yo siento que esa sería una buena solución dentro del sistema educativo para desarrollar lo que dije anteriormente. Muchas gracias, Oscar. Mauricio, ¿cómo puedes complementar esta idea? Pues yo pienso que una forma de que nosotros podamos disfrutar, pensar, es que nosotros también disfrutemos el hecho de aprender, que nosotros veamos los temas y todo como temas de interés. Por eso es que, como decía el artículo, que una propuesta que puedo dar es que a la hora de evaluar, los cuestionarios no sean por aplicaciones de concursos, como sería Kahoot. Como en el ejemplo de mi facultad, tengo materias donde hay a veces que la forma de que nos evalúen es por medio de esas aplicaciones, donde te ponen unas respuestas y hay unas que son respuestas muy tontas, pero tú te vas aprendiendo o vas disfrutando eso y se te logra acordar más cuando tú disfrutas lo que estás haciendo. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo pudieses seguir construyendo este hilo de argumento? Bueno, retomando un poco la cita de mis compañeros y complementando un poco, siendo que en la actualidad, bueno, en realidad siempre se ha necesitado del recurso del pensamiento para, pues, crear cosas y seguir avanzando como humanidad y en sus campos, pues siendo que de una idea se va a una acción. No importa si se tiene la idea más revolucionaria del mundo, de ahí no pasará, ya que pues no se actúa. Ahí está la cuestión en actuar. Y el pensamiento académico, personal y también laboral tendrá beneficios notables en la calidad de vida debido al pensamiento de tener su momento y pensar en qué está pasando. También puede afectar en las decisiones y también conocerse como alumno y como persona, ver ese potencial, y entonces se podría avanzar en la educación y conocimiento estudiantil, fomentar el pensar, el cuestionarse y así poder proponer nuevos métodos escolares estimulantes. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que retomando un poquito y a la hora de lanzar mi propuesta, me llama mucho la atención y sí es un elemento que consideré a la hora de elaborar la propuesta, ¿no? Que al final de cuentas toda propuesta, si bien es cierto el acompañamiento y todo ese tipo de cosas, puede quedar aislado en cuanto que pues al final en la práctica puede no realizarse, ¿no? Yo creo que en primer lugar habría que dejar claro que todo esfuerzo ha de concebirse de forma utópica. Hay un autor particularmente que me gustó mucho, que es Eduardo Galeano, y él retrata la utopía como una puesta de sol. Dice que cuando estamos en la playa, ¿verdad?, y vemos la puesta de sol y empezamos a perseguirla, pues vamos dando pasos, ¿no? Pero conforme vamos avanzando, si damos 5 pasos, la puesta de sol se aleja. Y si damos otros 5 pasos más, la puesta de sol se sigue alejando más. Lo cual pareciese que nuestro caminar es ridículo, absurdo, porque estamos caminando a la nada. Nunca vamos a alcanzar la puesta de sol. Sin embargo, ya no nos encontramos en el mismo punto que cuando iniciamos. Y creo que de eso se trata la utopía. Bueno, eso dice Eduardo Galeano sobre la utopía, pero yo creo que de eso se trata toda propuesta sobre la educación. Sí, tal vez nunca vamos a alcanzar la plenitud del ideal, pero eso no quiere decir que no demos pasos, ¿no? Y para mí, los pasos más importantes, creo que podríamos imitar inclusive aquellos que a veces descartamos como los grandes pedagogos, como lo son las culturas indígenas. Me parece que los tojolabales, que son una derivante de los mayas, hablan de la escucha. Y precisamente yo creo que sería algo radical implementar que el docente
lejos, y no digo el acompañamiento en cuanto a sujeto externo, sino hablo del acompañamiento ya desde el docente. Un docente que lejos de plasmarse y decir esto es, más bien se arriesga a preguntar ustedes qué piensan o cómo lo pudiéramos hacer. De ahí las grandes críticas al sistema, ¿no? Esto de autores como Marx van a decir que al final todo el sistema educativo está viciado porque pretende alimentar el sistema y lo que buscamos es beneficiar, cambiar. Vuelvo al mismo punto que mencionaban hace un momento, ser creativos. Entonces, un método o una pedagogía que le dé fuerza a la escucha. Y también que utilice este método que ya existe, ¿verdad? Pero que siento que está oxidado, está empolvado, la mayéutica, que es gestar, ¿verdad? Estimular, es la palabra correcta, en el alumno el conocimiento. Asumir estas actitudes de reflexión, de criterio, todas estas situaciones. Y ojo, porque indirectamente también, y por eso decía que no podemos excluir ninguna problemática de la otra, ingiere ya en el autoconocimiento, y hablar de autoconocimiento es hablar de inteligencia emocional. Entonces creo que hacer este ápice sobre la escucha va a ser clave y va a ser la base de una nueva educación. Y de ahí, pues sí, claro, totalmente de acuerdo con hacer estas propuestas de acompañamiento. Un acompañamiento que, como bien mencionaba Oscar, se centre en ya desde muy temprana edad, logremos mirar las habilidades del sujeto, ¿no? Muy concreto, y vayámoslo estimulando no a buscar autosubsistencia y superación, que son los criterios de la educación actual, sino más bien el encuentro con el pleno sentido de mi existencia. Y ojo, el rubro, cómo esto se puede traducir en entrega, servicio a los demás. Suena un tanto romántico, por eso inicié con esta parte de la utopía, pero yo creo que solo hasta que demos estos dos pasos, la escucha dentro del sistema pedagógico y reformar el sistema cambiando esta productividad, utilitariedad, entre otros criterios muy de nuestro tiempo, cuando los cambiamos en entrega, servicio, donación, encuentro del propio sentido de la existencia, entonces verdaderamente atenderemos a las situaciones que nos acontecen. Y bueno, ya para ir cerrando este segundo apartado o este segundo bloque, vamos a dar pie ahora a ir generando no este choque de posturas, ¿no? Porque al final creo que lo que intentamos es conciliar hasta cierto punto, pero sí dar paso a la réplica. Y pues vamos a darle la palabra al equipo de los Microsoft. Karime, si te gustaría iniciar haciendo algún tipo de réplica o comentando algo al respecto. Pues creo que ambos de los temas que mencionamos creo que tienen su relevancia. Creo que es difícil elegir entre todos los aspectos alguno, y pues cada equipo seleccionó uno y pues me pareció pues estoy igual de acuerdo con el de ustedes, aunque nosotros pues sentimos que la inteligencia emocional era de alguna manera como más importante, porque como que influye en pues todo lo que el estudiante haga o cómo se desempeñe en en el ambiente académico, ¿no? O sea, afectará su ánimo y de ahí pues puede afectar todo. Bueno, y finalizo, y ya para cerrar ahora sí esta pequeña charla acerca de los retos de la educación. Yo creo que sigo apostando al criterio que mencionaba al principio, ¿no? Lejos de, y es lo que mencionaba ahorita al inicio, lejos de intentar casarnos con una postura, creo que lo que tendríamos que hacer es ir complementando estas 5, buscando como un criterio, no unívoco, pero sí que de alguna manera comprenda todas y que precisamente beneficie, pues esto que ustedes ya mencionaban, ¿no? Acerca de la inteligencia emocional, que sí es muy importante, sí esto tiene una gran relevancia, pero que también no excluya la parte que le compete a la educación en cuanto a los procesos, formas y maneras de conocer. Entonces, haciendo esta complementariedad en la cual el sujeto conoce lo externo a él, que son estos procesos mentales,
y aprenda a encontrar maneras y formas de conocer de una manera más eficaz y de asumir estos contenidos y de a su vez proyectarlos como suyos, hacer este ejercicio también al interno, que es de autoconocimiento, porque al final conocer lo diferente a mí posibilitará que me conozca a mí mismo. Y creo que eso es a lo que atiende la inteligencia emocional, ¿no? Aprender a percibir estos procesos y dinámicas internas, esto de que llevo dentro, y que pues precisamente creo que atienden a la finalidad de este artículo. Bueno, pues sin más, creo que ha sido una conversación bastante interesante con muchas aportaciones. Pudiéramos seguir más tiempo, pero creo que a lo que invitamos a aquellos que nos escuchan es que con todos estos comentarios se reflexionen y se cuestionen cómo yo desde mi papel, sea estudiante, sea papá, sea maestro, lo que fuese, puedo favorecer o pudiese favorecer mejores formas de entender y vivir la educación en mi propia vida. Y pues sin más, agradecemos a todos los que nos escuchan y esperamos nos vuelvan a sintonizar.